palabra sea sembrada, glorioso Dios, y que dé fruto, Señor. Padre, bendigo a todas estas personas que están acá, Señor, que están haciendo esta oración. Dígale, Señor, pon en mi fe, Señor, abre mi entendimiento, quiero entender, Espíritu Santo, ven y habita mi vida, Señor. Dígale, Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres mi Creador, que tú eres el todo de mi vida, Señor. Dígale, Espíritu Santo, trae sobre mi vida, que trae sobre mi vida, Señor, una condición, Señor, humilde. Trae sobre mi vida, Señor, ese sentir, ese arrepentimiento que venga de lo profundo de mi corazón, Señor. Padre, los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y declaro libertad, Señor. Tú eres grande, Señor. Amén. Bueno, en este día quiero compartirles un tema bien interesante. Y está escrito en la palabra en Génesis. Les voy a leer lo que dice en Génesis 2, versículo 4 al 7, y luego vamos a Génesis 3, y quiero abordar algo de lo cual el diablo se ha encargado de distorsionar el verdadero diseño que Dios ha establecido. Dice acá la palabra, dice: cuando el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, todavía no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había ningún ser humano que trabajara en la tierra. La tierra. Y dice en el versículo 6 del capítulo 2, pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. Tremendo. Entonces el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra y sopló sobre su nariz, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En este día yo les quiero hablar del pecado que cometió Adán y Eva. Pero antes de eso quisiera decirles que este libro ha existido desde hace muchos años. Y este libro no se puede comparar con un libro de matemática, geometría, filosofía, no se puede comparar con eso, porque este libro es espiritual. Este libro es alimento para nosotros. Yo sé que Dios en este día está impactando tu corazón. Yo sé que Dios en este día va a hacer algo grande. Sé que en este día Dios va a romper muchos velos de religiosidad, y que Dios va a empezar a poner en ti esa necesidad de buscar. Amén. Entonces, ¿cómo Dios en su soberanía tomó de la tierra y formó al hombre? Yo me imagino al Señor cogiendo la tierra como plastilina y formando al hombre a su imagen y semejanza, y dice la palabra que le sopló aliento de vida. Científicamente nadie puede hacer un humano. Científicamente nadie puede hacer lo que Dios hizo. Nadie puede coger de la tierra a cualquier persona y formar al hombre. Yo te digo algo: el diablo se ha encargado de crear una versión de historias, que saliste de un mico, que la evolución del hombre, que usted salió de un pescado, y muchos tipos de versiones, pero que no son ciertas. Yo creo que cuando tú vienes acá el sábado, tú eres confrontado, porque hay muchas cosas, muchos vicios, muchos resabios, mucha religiosidad que impide que tú veas la verdadera razón, la verdadera esencia de este libro espiritual. Date cuenta que tú eres especial para Dios. Así estés en la calle, así seas rechazado, así estés enfermo, así estés en las peores condiciones, tú eres importante para Dios. Dios a ti te hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto,
eres especial para Él. Date cuenta que no saliste de cualquier animalito por ahí. Tú saliste y fuiste formado por la mano de Dios. Ahora, dice en el capítulo 3, las personas que quieran apuntar para estudiar en sus casas, para que se den cuenta que lo que uno les habla no es mentira, sino que está escrito en la palabra. Cada vez que usted se vea confrontado, escríbalo, léalo allá en su casa, repáselo, congréguese. Cuando usted venga a cualquier persona y le hable mentira, pregúntele que dónde está escrito y váyase a la Biblia. Todo lo que está escrito en la palabra es así porque salió de la boca de Dios. Nadie puede decir que Dios reencarnó, que tú en tus como te comportes en la vida, puedes reencarnar en una vaca, en un caballo, en un conejito, no. Entonces, date cuenta que es necesario, la necesidad de que tú te congregues, mi hermano. Dice la palabra, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos del árbol del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y mal. Dios había establecido una regla. Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios les había dicho que no comieran de un árbol. Pero el diablo lo hizo conquistar, digámoslo así, cambiar, extraviar el verdadero mandamiento que Dios había establecido. Cuando tú diariamente los sábados aquí eres confrontado y el diablo te dice, no, eso es mentira, no hagamos el chance, que el Señor me va a dar el chance, no vamos donde el brujo, que el Señor está con el brujo, y una cantidad de vainas que todo que todo viene de Dios, que todas las religiones conducen a Dios, que Dios está en todas partes, que Dios está en un árbol, tantas vainas que la gente se ha encargado de crear para distorsionar el verdadero diseño de la obediencia, mi hermano. Y tú puedes pensar en este momento, pero es que estas personas cada 8 días le hablan a uno de que se arrepienta, que obedezca, que obedezca. ¿Por qué lo hacemos? Porque si tú no te arrepientes, si tú no empiezas a obedecer lo que Dios verdaderamente ha establecido, si tú no abres tu corazón, si tú no tienes fe, es imposible que Dios pueda hacer la obra en tu vida. ¿Sí? Adán y Eva vivían en un lugar hermoso. Yo me imagino ese lugar con tantas cosas, más hermoso como lo muestran en las películas. Adán podía hablar con los animales. Ellos podían hacer lo que quisieran. Pero Dios les había dado una norma. Les había dicho, no hagan esto. Les había dado una orden. Dios en este día te está dando una orden, te está diciendo que te arrepientas. Si tú sigues desobediendo, como le dice la mamá a uno, sígame desobediendo y verás que le va mal. O cuando la mamá le dice a uno, no haga esto, y es lo primero que usted hace, venga, tremendo tramacazo.
Dios es un hombre sabio. Dios es tan grande y su trono está sobre justicia, como dice la palabra. Él es tan sabio, todo lo sabe, antes, después. Él es maravilloso. Y dice en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por nuestra carnalidad, por nuestros ojos, porque nos parece bueno, porque ante los ojos se ve bien, porque es fácil? Lastimosamente a veces Dios permite que tú pases por una versión de cosas, por un tipo de cosas, para que cuando llegues a Él te des cuenta que lo que hiciste no vale nada. Mi hermano, la primera opción es Jesús. Él es la primera opción. No lo dejes de último. Créele a Él, tócale la puerta. Él está ahí esperando. Y dice que esta mujer vio que era atractivo por la sabiduría que podía dar. Tomó algunos frutos y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio a él y él también comió. Ella desobedeció, él también desobedeció, los dos desobedecieron. Y dice acá más abajo, como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces hicieron ropa cosiendo hojas de higueras. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban en pelotica, estaban en bolita, y fueron a buscar hojas de matalulo, hojas de higuera para taparse. Antes de eso, ellos no sabían que estaban desnudos. No había entrado el pecado, no había entrado la desobediencia en ellos. Cuando tú eres desobediente, estás pecando. Obedece, créale a Dios, entrega tu corazón a Dios. El pecado trae en nosotros fealdad, el pecado trae en nosotros vejez, el pecado trae en nosotros enfermedad, el pecado trae en nosotros tantas cosas. A veces la gente, pero no, yo soy muy enfermo, yo tengo cáncer, yo me voy a morir, me pasa esto y esto y esto. Y va uno a mirar su vida, y es una vida desordenada, es una vida en desobediencia. Cuando tú estás en pecado, estás en desobediencia. ¿Por qué? Porque estás restringiendo la ley de Dios. Y la gente se queja, ay, que yo le oro mucho a Dios, que yo le rezo y le rezo. Pero su corazón está lejos de Él. De labios para afuera me honra, como dice la palabra en Mateo. Tú tienes que cambiar, mi hermano. Tú tienes que darte cuenta que tú tienes que rendirle cuentas al Dios vivo. Él es un Dios cercano. Él no está lejos, Él está cerca. Él no está en un muñeco. Él está acá. Él te ve. Él te ama. Cuando ellos se fueron a conseguir ropita, tú tienes libre albedrío. Dios no cambia sus diseños. Él a nosotros nos ha dado libre albedrío. Por lo tanto, tú puedes hacer lo que quieras. Tú ahorita te podemos hablar de muchas cosas, pero tardos para oír. Lo primero que hacen y su conciencia ahí, no, tu conciencia. Cuando tú le entregas el corazón a Dios, está tu Espíritu Santo. Hermoso y maravilloso el Espíritu Santo.
y te redarguye de pecado. El pecado impide que tú estés con Dios. ¿Cómo así? Entonces cuando yo voy a la misa, Dios no está, Dios no está. Dios no está. Así le dé rabia, así se pare el pelo, así se pare en la punta de la nariz, Dios no está ahí. Porque de labios para afuera a Dios no le importa, a Dios le importa lo que sale de tu corazón, a Dios le importa que tú te arrepientas, que tú te des cuenta, que tú eres barro, como decía Jeremías, tú eres barro entre las manos de Él. El alfarero cuando hace las jarritas, Él coge el barro y Él mismo la forma. Tú eres barro y Él te forma, Dios te forma. El pecado trae tanta vergüenza en la vida del hombre, que a veces usted le pregunta al pelado, a la muchacha, le pregunta, ¿usted es drogadicto? No. Y le da pena decir su condición, porque es algo vergonzoso. El pecado, como la gente dice, chiquito, grande, mediano, es vergonzoso. Pero ante los ojos de Dios, la mentira que puede ser así, una mentira piadosa, una mentira blanca, como dice la gente, comparado entre un asesinato, comparado entre una muerte, comparado entre cosas grandes, para Dios todo eso es igual. No es cuando la persona comete un delito y lo llevan al juzgado y según su delito le echan los años, no. Con Dios es totalmente diferente, porque su trono está sobre justicia. Para Él una mentira es lo mismo